Este programa ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de arquitectura paisajista. En el programa del día de hoy vamos a estar transcurriendo todo lo que hace a este mes de agosto, ¿no? A ir acercándonos a la primavera. Vamos a comenzar hablando de diseño, y diseño en esta época del año, que también hay que mostrarlo, porque si bien no tenemos todo el esplendor de color, el verde, las texturas que da en la primavera, el verano, en invierno también es sumamente interesante hablar de diseño y hablar de jardines. Esto junto a María Cristina Gallego. Bueno, este es un parque que tiene unas dimensiones interesantes. No está hecho de cero, porque cuando los dueños vinieron a esta casa ya muchos de los arbustos perimetrales estaban plantados. Es decir, que algunas especies se fueron incorporando y otras que no estaban en su mejor condición de sanidad se fueron sacando. Sí, el estilo de este jardín, porque siempre cuando yo les digo a los alumnos, uno comienza a hacer un jardín, tiene que definirse por un estilo. El estilo está acorde a la construcción, a la arquitectura de la casa y a la personalidad de la dueña, que quería un estilo muy natural, muy asilvestrado, con líneas, por eso las líneas son más vales redondeadas, imitando un poco la naturaleza. Y los canteros están formados por volúmenes de arbustos de distintas magnitudes y algunas herbáceas. Son grandes canteros ubicados estratégicamente en el parque, como para ocultar ciertas vistas, inducir a la persona que lo visita a recorrerlo y para que tengan atractivo también en las distintas épocas del año. También se ha respetado un ejemplar de cinacina que esto ya estaba en el terreno, y aprovechando este hermoso ejemplar se construyó una sección de parrilla y lugar de estar que los dueños usan muchísimo en verano. Que eso, ahí permitime un minuto, que también es muy interesante. Nosotros siempre hablamos de cuando planifican un jardín, cuando diseñan un jardín, darle también importancia a las áreas de estar dentro del parque. Y por ejemplo, esto que vos estás mostrando debajo de esta cinacina, el aprovechamiento del espacio en función del área de parrilla, que uno puede imaginar lo que siempre va colocado al fondo del terreno. Fíjate aquí qué bien se aprovecha un ejemplar para una resolución también circular del espacio. Sí, después en cuanto al diseño, bueno, el tratamiento de toda la parte perimetral, vamos a observar que hay árboles, hay arbustos de distintas magnitudes, de distintas texturas, haciendo contrastes con el follaje, pero lo interesante de este parque es que si bien hay diversidad, hay un hilo conductor y una unidad, es decir, da una sensación de descanso, como ustedes lo podrán observar en las imágenes. Todo muy acorde al gusto de la dueña, que tiene muy buen gusto y es muy jardinera. Y en cuanto a la parte de algunas especies, comentemos, porque desde el frente hacia atrás vamos pasando por un bosquecito de abedules que está bien frente de la casa. Sí, la idea es, una vez que uno entra a la casa y ese efecto sorpresa, es más, estuvimos hablando con la dueña de casa y va a colocar a la entrada un ejemplar de Paspalum jaumani que tiene una magnitud bastante interesante, como para semiocultar la primera visual. Es decir, que uno, a medida que se baja y va recorriendo el camino hacia la casa, va descubriendo partes del parque. Ustedes observarán que
ciertos macizos inducen a un recorrido semicircular como para adentrarnos y caminar dentro del parque. Las especies, hay especies gramíneas introducidas por la dueña de casa que le gustan mucho y le facilitan el manejo del jardín por su fácil mantenimiento. Hay ejemplares de formios y luego arbustos como azareros, laurentinos, coronas de novia, bueno, una diversidad de arbustos interesantes que están combinados de tal forma que contrastan texturas, floraciones, colores de verde. Además del buen diseño que pueda tener o no, es fundamental el buen mantenimiento. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, y vamos a agradecerle muchísimo a la propietaria que nos haya permitido filmar este jardín. Momento ahora de hablar de árboles, y árboles significa hablar de Norman Dissec, un especialista en el tema y especialista en las diferentes especies que tenemos en esta región del país. En este momento vamos a hablar de palo borracho y lapacho. Y hoy me toca un tema que a mí realmente me gusta, estoy en mi salsa, que es hablar de los árboles nativos de la República Argentina que pueden adecuarse al arbolado de vereda, o ¿por qué no al arbolado de los espacios públicos, parques, plazoletas, parques lineales? De algunas especies ya hemos hablado muchísimo, pero hoy vamos a hablar en su conjunto de tres. Me refiero al palo borracho, al jacarandá y al lapacho rosado. Los tres tienen un común denominador, que es que presentan follaje semipersistente. ¿Por qué les hago tanto hincapié en este detalle? Porque mientras la mayoría de los árboles que hacen al arbolado de nuestras veredas pierden su follaje en otoño, estos tienen la característica de no perderlo en el otoño, sino a mediados o fines del invierno. Por eso se llaman semipersistentes. Y una vez que pasan las heladas, lo recuperan en la primavera. En el caso del jacarandá y el lapacho, la floración es proterante, se produce antes de recuperar el follaje. En el caso del palo borracho, en primavera se produce la reaparición del follaje y la floración ocurre entre el verano y el otoño. Como ustedes saben, este año hemos tenido una floración de palos borrachos increíble. Ha sido un otoño magnífico para la floración del palo borracho. Con respecto a las características de la hoja, bueno, ustedes saben que el jacarandá tiene un follaje plumoso parecido al de las hojas de los helechos, es inconfundible. El lapacho tiene de alguna manera una hoja más parecida a la del palo borracho, y el palo borracho justamente una hoja bellísima, más bien compuesta, muy atractiva, muy decorativa, casi les diría con la forma de una mano, casi palmada o digitada. En el caso del jacarandá y del lapacho, las flores son bien tubuladas, características. La floración del lapacho rosado tiene lugar en nuestra zona a fines de octubre, diría mediados fines de octubre, mientras que el jacarandá florece durante todo el mes de noviembre. Esto es un detalle interesante. El lapacho rosado, Tabebuia avellaneda, en esta especie es la que mejor se adapta a Bahía Blanca. En el caso del jacarandá y del lapacho es muy importante que durante los primeros años se acompañe con un tutor, porque el crecimiento es más lento, y recuerden que hay un periodo del jacarandá particularmente donde el crecimiento es mucho más intenso, y es en el otoño. Entonces, en ese momento, como la planta adquiere más peso y los tallos están tiernos, es fundamental que durante los primeros años la planta cuente con el tutor que lo acompañe. El jacarandá, además de plantarlo adecuadamente, si la vereda no es muy amplia, con un buen conductor de raíces, sí o sí requiere el tutor. Y es más,
y si ustedes observan que hay un eje único que toma altura, pero la planta no se ramifica después de los 2 metros, 2 metros 40 y continúa creciendo el eje principal, bueno, ese es el momento de consultar a las autoridades del Departamento de Parques Municipales para que se produzca la intervención en el eje principal y se haga un corte preciso para estimular la aparición de las ramas laterales que van a constituir la copa. Por último, y con respecto al palo borracho, la plantación conviene hacerla siempre después del periodo de las heladas. Se planta envasado, brotado, y conviene hacerla a partir de octubre. El crecimiento es mucho más notorio. Recuerden que hay palos borrachos amarillos y hay palos borrachos de flor rosada. El amarillo tiene el tronco más botella, el rosado el tronco más cilíndrico, más cónico. Y son solamente aptos para veredas muy grandes, un ejemplar por frente de 10 metros y con un recinto de al menos 1 metro cuadrado. Así que cuidado con este detalle, no es un tema menor. Por lo demás, bueno, ustedes lo saben que es un árbol bellísimo, pero solamente aconsejable para veredas muy grandes con recintos sumamente amplios. Buen riego, tutor los primeros años, pero una vez que el árbol está arraigado en el lugar, el crecimiento es notable, lo hace en progresión geométrica. Y bueno, y la belleza de sus floraciones y de sus frutos con el algodón. Un detalle interesantísimo, en nuestra zona el palo borracho, afortunadamente una buena, no presenta enfermedades que lo ataquen o lo caractericen. Por eso, directamente, cuidándolo o protegiéndolo del frío, plantándolo luego del periodo de heladas, se terminó el inconveniente y con un mínimo cuidado nos aseguramos que en pocos años tendremos un ejemplar increíble de uno de los árboles nativos que nos enorgullecen no solo en la República Argentina, sino en el mundo entero. El próximo programa continuamos hablando de estos ejemplares del árbol adobado. Diseño de gran superficie, parque industrial, polo petroquímico, el casco de una estancia, diseño y mantenimiento del mismo, la siguiente firma. TechServ, servicios tecnológicos, empresa de prestación de servicios para la industria y mantenimiento de espacios verdes de grandes superficies. Para vestir nuestro hogar por completo, pisos flotantes, cortinas, mobiliarios, textiles, estilo urbano. Estilo urbano. Diseños exclusivos en mobiliarios para tu hogar. Visítanos en nuestra página web www.estilourbano.com.ar. Estilo Urbano. Depósito Dotori, José Hernández 1176, ruta 33, kilómetro 4.7, teléfono 488-0934. María Cristina Gallego, ingeniera agrónoma, paisajista, 291-154-296-712.